Ok, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bastante bien. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla y pues comenzamos con la clase del día de hoy, que sería la parte 2 para el segundo parcial. Prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy es medidas de tendencia no central o medidas de posición, ¿sí? De nuestro curso de estadística. Ok, muy bien. Siempre les recuerdo nuestra metodología. Desde que comenzamos los temarios para el segundo parcial, que en este caso fueron las medidas central, las medidas de tendencia central, pues ustedes comienzan a hacer sus mapas mentales y resúmenes y las actividades que yo les voy a dejar. Además, siempre pues sabemos que al final de esas sesiones nosotros tenemos nuestro segundo parcial. Las medidas de tendencia no central, o también conocidas como medida de posición, sirven bastante para poder conocer en este caso en qué posición se encuentra y, como pueden ver acá, si nosotros tenemos una campana de Gauss, nos sirve para determinar en este caso una posición determinada, ¿sí? O sea, realmente, ¿cuál es la diferencia con las medidas de tendencia central? Que las medidas de tendencia central, en este caso, únicamente nos indica cómo está nuestro centro. Por así decirlo, la media, la mediana y la moda, que pues vimos en la clase pasada, ¿sí? Mientras que las medidas de tendencia no central o de posición pues pueden ser en varios puntos en nuestra distribución de datos. Entonces pues prácticamente nos sirve para conocer característicos de una serie de valores que no necesariamente tienen que ser centrales. Sí se trata y puede ser en algún momento de que se trate de una medida central, pero no necesariamente tienen que ser medidas centrales. Entonces pues prácticamente lo que nos indica es en cualquier medida, en este caso de nuestros datos, de nuestra distribución de datos. Son útiles para describir el comportamiento de una población y tienen su origen como una extensión del concepto de la mediana. Hay que recordar que la mediana divide a un conjunto de datos ordenados en dos partes iguales de tamaño. Eso quiere decir que, si se recuerdan, la mediana, pues lo que hacíamos era dividir exactamente a la mitad de nuestros datos, donde el 50% abajo pues iba a estar el 50% de nuestros datos y el 50% iba a quedar por la parte de arriba. Entonces, pues prácticamente es como decirles, utiliza esa misma característica de la mediana. O sea, hay que recordar que la mediana divide el conjunto de datos ordenados en dos partes iguales de tamaño. Al ampliar este concepto, lo que interesa es encontrar otros estadísticos que dividan al conjunto de datos ordenados en más partes de igual tamaño. Entonces, prácticamente eso es lo que realiza, en este caso, las medidas de tendencia no central. Y pues tenemos primero los deciles, donde los deciles lo que va a hacer en este caso son números que dividen una sucesión de datos ordenados en 10 partes iguales o porcentualmente iguales. Son los 9 valores que al conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Cada decil representa el 10% hasta llegar al 100%, que sería la totalidad de nuestros datos, como podemos ver en esta gráfica de acá. Si se dan cuenta, pues un decil va a ser el 10% de nuestros datos y se va a ir de esta manera. El primer 10% de nuestros datos va a ser nuestro decil número 1. Posteriormente, si nosotros quisiéramos el decil número 2, o bien D2, en este caso, pues sería el 20% de nuestros datos. Nosotros quisiéramos el 30% de nuestros datos, se trataría del decil número 3. Y así sucesivamente, donde nos indica que la mediana va a estar en el decil número 5, que lo que representa es el 50% de nuestros datos desde el inicio hasta, en este caso, nuestra mediana, que sería el de 5, y posteriormente nosotros vamos a ir por cada D. Por ejemplo, el de 6 sería el 60%, el de 7, el decil 7 sería el 70%, el de 8 sería el 80%, el de 9 sería el 90%, y así hasta llegar al de 10, que se trataría de nuestro 100% de nuestros datos. Entonces, pues muy importante comprender el concepto. Prácticamente, para que nosotros podamos calcular el decil, lo que hacemos es que ordenamos la muestra de menor a mayor. O sea, prácticamente nosotros vamos a colocar todos los datos ordenados de menor a mayor, como hacíamos con nuestra mediana, ¿sí? Y calculamos la posición en la cual se encuentra nuestro decil de interés por medio de esta forma.
Prácticamente esta es una fórmula genérica que vamos a ir utilizando y si se trata de decil colocamos 10, si se trata de cuartil colocamos 4 y si se trata de percentil o colocamos 100 debido a que son divididos en 100 partes. Entonces, pues prácticamente la fórmula que vamos a aprender el día de hoy es esta, que es la que vamos a ir conociendo y utilizando en este periodo de clases. Donde n es el número total de datos de la muestra analizada. Eso quiere decir que pues va a ser n la cantidad de datos y es el decil buscado. O sea, si se trata de esta fórmula, pues como es dividido 10, va a ser y igual el decil buscado. Si el resultado anterior x no tiene decimales, el decil se obtiene seleccionando el valor de la muestra que ocupa la posición x. Lo que nos quiere dar a conocer es que x va a ser una medida de posición. En este caso, esa medida de posición es lo que nos va a indicar dónde se encuentra nuestro decil, o sea, en qué número se encuentra ese decil que es de nuestro interés. Y tenemos la otra opción, si x tiene decimales, el decil se obtiene haciendo una media de las muestras en la posición x y x más 1. Por ejemplo, si la posición es 8.5, nosotros en la posición que vamos a tomar en cuenta es la posición 8 y la posición 9, y de esos números vamos a hacer un promedio, ¿sí? O sea, los dos números que nosotros obtengamos, los sumamos y lo colocamos dividido 2. Entonces, pues tenemos nuestro primer ejemplo, donde pues nos dan que en una tarea de estadística se tuvieron las siguientes notas, ¿sí? Y estas notas, pues ya para poder hacer el análisis, nos están pidiendo, en este caso, el decil, el D6. Ok. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor y utilizamos la fórmula, como podemos ver acá. Nosotros tenemos 15 de muestra y el decil es el de 6, por lo cual el i va a ser igual al decil 6, que es igual al de 6, que es igual al valor de 6. Lo sustituimos esto en nuestra fórmula, realizamos la fórmula y nos da el valor de 9, ¿sí? Entonces este 9, como es un número sin decimales, entonces el decil 6 se encuentra en la posición 9. Por lo tanto, el de 6, decil 6, ahorita lo vamos a ver en esta posición. Aquí tenemos los datos ordenados de menor a mayor. Y entonces, pues nos vamos a la posición número 9. Y esa posición 9 nos da el número 3. Por lo tanto, nos da que el decil 6 se encuentra en 3. Y pues así es como nosotros vamos a ir encontrando. Se van a dar cuenta que es bastante sencillo de poder realizar. Ok. Muy importante siempre es la parte, en este caso, que yo les comento, que pues todo lo voy complementando con la utilización de Excel para que ustedes pues puedan siempre poder tener esta herramienta. Como yo les comento, siempre es poder tener las herramientas necesarias para, si en un momento les es de utilidad, poder usarlo. Muy importante, en este caso, la forma que se va a resolver en Excel no lo pueden utilizar para el parcial porque sí varía. ¿Por qué? Porque la forma en que yo pues les indiqué o les indico es una forma que es una de las formas, pero existen más formas. Entonces Excel, pues yo lo que he visto es que pues saca un poquito de dato mayor porque pues hace una aproximación redondeado hacia el mayor. Entonces, por eso es que realmente si se preguntan el parcial, no lo van a poder resolver por Excel, pero siempre se los voy a explicar para que ustedes, si en algún momento tienen que calcular ya sea las medidas de posición de una gran cantidad de datos, lo puedan realizar. Primero que nada importante es que vamos a utilizar esta fórmula de acá, donde la fórmula es percentil.inc, que es de incluye el número 0 y el número 100, seleccionan ustedes la matriz y el porcentaje de la posición. Para poder hacerlo sencillo, prácticamente vamos a hacer el ejemplo que acabamos de resolver. Nosotros vamos a, primero a hacer esta tablita. Decil buscado, el 6, porque aquí nos indica que queríamos el decil 6. Posteriormente nos indica cantidad de muestra, pues debido a que son, en este caso, 10, o sea, cantidad de muestras se puede confundir, el número de deciles, ¿sí? Así que sería como número de deciles en la muestra serían 10. Número de deciles. Bueno,
Mejor vamos a ponerlo como, ¿qué se está buscando? Número de deciles. ¿Por qué? Porque realmente el número que hay de deciles es 10. O sea, vamos a dividir en este caso la distribución de nuestros datos en 10. Por lo tanto, vamos a hacer una división. Que esto es para que ustedes pues, no se pierdan. Porque va a ser 6 dividido 10 nos da 0.6. Que va a ser el porcentaje de la posición. Eso quiere decir que está a 60% o 0.6 de la posición. O sea, eso quiere decir que si lo colocamos en este caso en una gráfica, podemos ver que estamos tomando el 60% de los datos, ¿sí? Prácticamente. Entonces, ya con eso que nos está haciendo de mucha utilidad, nosotros podemos obtener por medio de la fórmula de Excel percentil.int, vamos a tomar el rango de los datos y vamos a tomar el 0.6 que significa el 60% de la población, solo que ustedes lo tienen que colocar en decimales, o sea, va a ser la posición en decimales o bien podríamos venir acá y si ustedes prefieren lo colocamos en forma de porcentaje y pues igual nos lo está leyendo como 0.6 al momento de colocarlo en Excel. Sí, Sadie, comenten. Ingeniero, solo me perdí en una parte. El número de deciles, ¿por qué sale 10? Porque en su distribución hay 10 deciles. Eso siempre, porque era lo que nosotros decíamos. Vamos a dividir en 10 partes. Entonces vamos a tener decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, perdón, no fue una representación muy buena, pero siempre ustedes, como es deciles, la teoría es que lo va a dividir esto en 10 partes iguales. Entonces, como son 10 partes iguales, vamos a colocar que, pues ustedes van a dividirlo en 10 partes iguales debido a que son deciles. Porque eso es lo que hacen los deciles, lo dividen en 10 Ah, partes ya. iguales. Entonces, el 10 no va a variar. El 10 no va a variar siempre que usted está calculando deciles. Ah, ya. Gracias. ¿Verdad? Y pues así es como pues vamos calculando. Posteriormente nosotros, vamos a ver, y vamos por acá, vamos al siguiente ejemplo. Nosotros vamos a tener el siguiente ejemplo donde pues nos indica que un profesor está obligado a aprobar al menos al 10% en este caso de los estudiantes en un examen. Sí que fue muy difícil. Entonces, vamos a ver, perdón, nos indica el problema. En un examen parcial de estadística muy difícil, se obliga al profesor a aprobar al menos al 10%. Entonces, pues al calcular la nota a partir del cual está obligado a aprobar, siendo la nota, lo que quiere decir es que pues ustedes lo pueden tomar como, bueno, va a reprobar al 90% abajo de la nota y va a aprobar al 10% por arriba de la nota, debido a que pues los 10 superiores, o sea, los que tengan el 10% de mejores notas son los que van a aprobar y el 90% de los que están abajo de esas 10 mejores notas, pues son los que van a reprobar, o pues sería el número mínimo a aprobar. Entonces, por eso es que vamos a calcular el decil, en este caso, el decil 9, debido a que pues vamos a calcular, ¿sí? A las 10 mejores notas por arriba. Este sería entonces el 10% que vamos a calcular, y por abajo pues vamos a tener al 90% de los que no aprobarían, sino que los que reprobarían. Por lo cual utilizamos la fórmula que nosotros dimos, donde n es el número de muestras, son 21, ¿sí? Y el decil, en este caso, sería el de 9. Como es el de 9, vamos a tener que i es igual a decil 9, que es igual a de 9, que es igual a 9. Lo colocamos en la fórmula, ¿sí? El número de muestras con los deciles, todo esto multiplicado dividido el número de deciles que hay en este caso en la distribución, que sería 10, con lo cual nos da 18.9. Este 18.9 es un número con decimales, por lo cual nosotros vamos a colocar que va a estar entre la posición 18 y la posición 19, como podemos ver acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La posición 18 y la posición 19 nos va a dar dos números. Estos dos números los tenemos que obtener el promedio. Entonces, nosotros tenemos que venir a obtener el promedio de estos dos números, con lo cual obtenemos 7.5. Por lo tanto, en este caso, nuestro número que va a indicar la posición del decil 9 es 7.5. O sea, prácticamente podríamos decir que
el 10% que aprobaría serían la nota que está por arriba al 7.5%, para que nosotros tengamos una aprobación mínima del 10%. Si nosotros esto lo realizamos en Excel, tener cuenta que pues es bastante sencillo después de haber comprendido cómo utilizar la fórmula. El decil buscado, pues colocamos que es el número 9, la cantidad total de deciles, en este caso, va a ser 10, o sea, si es la cantidad total de deciles, y el porcentaje de posición va a ser la división entre 9 dividido 10, que va a ser 0.9. Con lo cual, esto, ya calculando el 0.9, utilizando la fórmula percentil.int, vamos a tomar el rango de los datos y vamos a, en este caso, luego, punto coma, vamos a colocar el porcentaje de la posición que sería 0.9. Como les había comentado, ustedes lo pueden poner en porcentaje o bien lo pueden colocar como en decimal la cantidad, ¿sí? Entonces sería 0.9 o 90% y al final nos da 8. Como les comento, realmente pues sí varía. Si se dan cuenta en el ejemplo en PowerPoint, nos da que es 7.5, mientras que Excel nos da que es 8. Como les comento, pues ambos pues son aceptados, pero a nivel de práctico, lo que yo quiero que ustedes harían en el parcial sería a mano con este procedimiento. Y siempre les dejo la herramienta de Excel, como ustedes lo podrían utilizar para en una ocasión dada poder pues utilizar esta herramienta, ¿verdad? Porque como les había comentado, Excel lo que tiene es que ustedes pueden hacer un análisis de datos de un gran número de datos. Entonces, pues es siempre muy útil. Ok. Posteriormente, nosotros pues vamos a tener el cálculo de cuartiles. Que los cuartiles pues tal vez es un poquito más fácil de ver porque es dividir en este caso el número de datos en 4. Donde el primer cuartil va a ser al 25%, que va a ser Q1, si se dan cuenta va a dividir en 25% entre cada cuartil. El Q2, que total de nuestros datos, nos va al 50%, donde el Q2 sería lo mismo que la mediana. El Q3 sería al 75% y el Q4 que podría estar acá sería al 100%. Se dan cuenta, cada uno va a ir aumentando en 25, 25, 25 y el Q2 es lo mismo que la mediana. Y al final pues lo que podemos ver es que se tiene el 100% de, en este caso, la distribución de nuestros datos. Realmente los procedimientos de las medidas de posición son las mismas, donde pues únicamente lo que ustedes tienen que hacer es que tienen que ordenar las muestras de menor a mayor y pues ahora utilizamos esta fórmula de acá. ¿Cómo podemos saber qué fórmula usar? Y ahí es donde pues entra, ustedes pues memorícense esta fórmula y este número es el que va a variar. Si es cuartiles es dividido 4. Si es deciles es dividido 10. Y si es percentiles es dividido 100. Porque es el número de veces que se parte según la medida de posición que se está utilizando. Entonces en este caso, al ser cuartiles, ustedes van a tener que es 4. Por lo tanto, pues igual se mantiene en este caso nuestras variables, donde n es el número total de datos de las muestras de la muestra analizada y es el cuartil buscado. Posteriormente se toma la misma forma de poder ver los datos. Si el resultado anterior X no tiene decimales, el decir que se obtiene seleccionado el valor de la muestra que ocupa la posición X. Eso quiere decir que X pues selecciona exactamente el valor de la, bueno, es la posición y ustedes seleccionan el valor según la posición de los números que ustedes ordenaron de menor a mayor. Si el resultado de X tiene decimales, el decil se obtiene haciendo la media de la muestra de la posición X y X más 1, que prácticamente pues fue lo que hicimos la vez pasada, que es, si es, por ejemplo, lo que vimos de 18.9, vamos a tomar la posición 18 y la posición 19, y pues a los números que se encuentran en esa posición obtenemos el promedio, ¿sí? Entonces, pues vamos con el ejemplo, donde pues tenemos los siguientes datos de una tarea de estadística. Los ordenamos de menor a mayor y utilizamos la fórmula, perdón, aquí una pequeña corrección. Y utilizamos la fórmula donde pues prácticamente la diferencia es que aquí como son cuartiles es dividido 4. N, que es el número de muestras, que sería 16 muestras, y cuartil, como es el cuartil número 1, sería 1. Sustituimos nuestros datos
lo colocamos en la fórmula 16 por 1 dividido 4 y nos da la posición 4. Entonces a nuestros datos que están ordenados de menor a mayor, nosotros venimos y lo colocamos en este caso con el número 4. ¿Sí? O sea, la posición 4 nos da el número 9, ¿sí? O sea, el valor 9. Por lo tanto, el cuartil 1 nos da el valor 9. Porque recuérdense que X es la posición. O sea, buscamos en la posición 4, numerando siempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, porque son en total 16. Y el que se encuentre en la posición 4, pues va a ser nuestro cuartil número 1. Y así sucesivamente. Ahora vamos a calcular el cuartil 2 de estos mismos datos. Ya los ordenamos de menor a mayor y pues ahora procedemos otra vez a calcular, en este caso, la posición. Como es cuartil, la fórmula pues utiliza 4. Vamos a tener el número total de muestras que sería 16. El cuartil, como es el cuartil 2, sería I igual a 2. Con lo cual nos da 8. Por lo tanto, 8 es un número sin decimales, por lo tanto el cuartil 2 está en la posición 8. Miramos las posiciones y como podemos ver en la posición número 8, tenemos el valor 11. Por lo tanto, nuestro cuartil 2 está en la posición 11. Posteriormente, calculamos el cuartil 3, donde el cuartil 3 siempre dividimos dentro de 4, donde el cuartil 3 va a ser igual, tenemos 16 de muestra, y el cuartil 3 nos va a dar un número de I igual a 3. Sustituimos en la fórmula 16 por 3 dividido 4 y nos da la posición 12. Como miramos que la posición en este caso de 12 es un número sin decimales, pues entonces solo buscamos en la posición número 12, como podemos ver acá. Y pues obteniendo la posición 12, nosotros nos damos cuenta que tenemos el número 15. Por lo tanto, obtenemos que el cuartil 3 se encuentra el valor 15. Y por último tenemos el cuartil 4, donde utilizamos siempre la fórmula sustituimos los datos del cuartil 4. 16 de muestra y es igual a 4 porque se trata de cuartil 4, 16 por 4 dividido 4 nos da 16. Entonces estamos hablando de que se encuentra en una posición 16 o en la posición 16. Entonces buscando en nuestro número nos da entonces que el cuartil 4 está en la posición 16, nos da el número 20. Como nos da el número 20, entonces nuestro cuartil 4 es el 20, porque es el 100%, si se dan cuenta, pues es el último número de nuestra sucesión de datos. Solo voy a hacer una pequeña corrección acá. La posición 12. Y ahí está bien. Y pues realmente ese sería el procedimiento para que ustedes puedan obtener los cuartiles. Nos vamos a Excel y pues también tenemos que la fórmula percentil.inc nos da de la misma manera los cuartiles. Sí varía, como les comento, sí varía el procedimiento que nos indica el libro, pero siempre ustedes saben de que pueden acceder a este Excel, donde ustedes pueden venir y utilizar el Excel, descargar el Excel y hacerlo uso. ¿Por qué? Porque la universidad, pues yo siempre lo voy a pensar de esta manera, si bien se tiene el encargo de sacar una nota, de que ustedes pasen el curso,
pues yo creo que también es muy importante que ustedes vayan haciendo herramientas y vayan obteniendo herramientas y esas herramientas las tengan listas cuando las necesiten. Entonces, pues este Excel prácticamente pues son nuestros mismos datos y ahora pues vamos a usar cuartiles. ¿Qué les significa que vamos a usar cuartiles? Lo que va a cambiar en este caso es este número de acá, sería el número 4. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuartiles. Eso quiere decir que en toda nuestra distribución solo vamos a tener la división en 4 partes. ¿Sí? Okay. Esa es la primera observación que ustedes tienen que ver. Entonces, pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar, como aquí estamos buscando el cuartil 1, pues colocamos 1, el cuartil 2, aquí utilizaríamos 2, el cuartil 3, colocamos el número 3, y el cuartil 4 colocamos el número 4. Posteriormente, pues ya hace el cálculo, pues estamos haciendo una división de 1 partido 4. 1 partido 4 es el 25% o el 0.25. El otro es 2 partido 4, que sería 0.5. El otro es 0.75 y el otro sería 1. Recuérdense que de igual manera, pues ustedes lo pueden usar en porcentaje o lo pueden usar como decimal. Vamos a colocar en porcentajes y en dado caso se les hace más sencillo el poder comprender el porcentaje de datos que se está tomando. Y posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestra fórmula. Igual percentil, tomamos el rango de nuestros datos, como pueden ver, y posteriormente colocamos en la posición el 25%. Entonces lo que va a hacer es que va a buscar la posición en el cual se encuentra el valor al 25%. ¿Cómo marca? O sea, porque lo que busca es una posición. O sea, el valor 9 se encuentra en la posición que toma el 25% de los datos. Posteriormente, pues utilizamos para esto mismo. Lo único que va a cambiar, siempre seleccionamos todos nuestros datos, lo único que va a cambiar es esta porcentaje de posición, ¿sí? Pero es que usamos esta tablita para poder calcularlo y sería el 50%. Aquí sería al 75%, como pueden darse cuenta, ¿sí? Seleccionamos los datos, lo único que cambia es que toma, en este caso, la celda del 75%. Y por último, pues va siempre a tomar los datos, nuestra fórmula percentil.inc va a tomar el rango de los datos que estamos queriendo, punto coma, y en este caso está seleccionando el 1. Aquí yo se lo puse, pero realmente podemos seleccionar el 1 y nos da 20. ¿Se dan cuenta? Sí varía en este caso de los ejemplos que nosotros estamos realizando, pero como les comento, a nivel de parcial, debido a que se está utilizando la forma de verlo en el libro, se va a evaluar en base a lo visto en el libro. O sea, en este caso, la forma de utilizar en el libro, los ejemplos del libro. Pero siempre les dejo este Excel para que ustedes puedan hacer uso de este y puedan, en todo caso, poder utilizarlo cuando ya estén haciendo análisis de una gran cantidad de datos, porque es de tomarlo mucho en cuenta. Ok. Por último, nosotros tenemos los percentiles o centiles, que prácticamente lo que estamos haciendo es que nosotros a nuestra curva la vamos a dividir en 100 partes. Entonces, ya se imaginan, a toda nuestra distribución de datos va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Esa sería hasta el 50. Esta sería el 75 y este sería el 100. Viéndolo a grosso modo, aquí sería 0, aquí podría ser 25, P25, P50, P75 y P100. Porque prácticamente lo estamos dividiendo nuestros datos en 100 partes iguales. O sea que cada uno de nuestros intervalos pues prácticamente vale 1% de los datos. Entonces, la fórmula que pues ustedes, como les había comentado, todos estos datos siguen la misma manera de poder hacer el análisis. Podemos ver y darnos cuenta, en este caso, que
La única diferencia es que nosotros vamos a partir los datos en 100 partes iguales. Eso quiere decir que van a ser 100 partes iguales para poder en este caso hacer la partición de nuestra distribución de datos. Eso es lo único. Y pues n sigue siendo el número total de datos de la muestra analizada y es el percentil buscado. Y pues x siempre puede ser x entero o x con decimal. Si es x entero, en este caso pues se toma la posición exacta, y si es x con decimal, se toma esa x más 1 más y se parte dentro de 2 o se obtiene el promedio de esos dos datos. Por lo tanto, vamos a utilizar el mismo ejemplo, solo que vamos a calcular el percentil 15, el percentil 35, el percentil 60 y el percentil 85. Por lo tanto, pues el primer paso, ordenamos los datos de menor a mayor. Vamos a encontrar el percentil 15. Y pues lo que podemos ver acá es que tenemos 16 de muestra y tenemos 15 que va a ser nuestro percentil buscado. Entonces va a ser 16, sustituimos 15. 16 por 15 dividido 100 nos da 2.4. En este percentiles casi siempre nos va a quedar un número decimal. Por lo tanto va a ser como x es 2.4, es un número con decimales, entonces el percentil 15 es la medida entre los valores que ocupan la posición. En este caso sería 3 y 4. Como podemos darnos cuenta acá, ¿sí? Va a ser entre la posición 3 y la posición 2 y 3, porque el percentil que encontramos es 2.4. Eso quiere decir que vamos a tomar el número 2 y el número 3. Y los valores que se encuentran en esa posición los vamos a dividir dentro de 2. Por lo cual va a ser 8 más 9 dividido 2 sería 8.5. Por lo tanto, nuestro percentil 15 es 8.5. Que prácticamente lo que nos indica es que en la posición P15, que lo que nos indica es que toma el 15% de los datos. El número de referencia de nuestros datos sería el 8.5. Y eso pues es lo que nos indica en este caso los percentiles. Posteriormente hacemos lo mismo con el percentil 35. Con el percentil 35 pues vamos a tener P35. Va a ser, ordenamos de menor a mayor los datos, utilizamos la fórmula, el número de muestras es 16, colocamos 16 como tuvimos n, y luego el percentil que vamos a realizar es el de 35, por lo cual ustedes van a tener y 35. Sustituimos también, 16 por 35 partido 6 es 5.6, por lo cual nosotros vamos a la posición 5 y 6, porque estamos hablando de que está entre 5 y 6, porque es 5.6. Agarramos o tomamos los números o los valores que se encuentran en esas posiciones y obtenemos el promedio, que sería en este caso 9.50. Y pues obtenemos que nuestro percentil 35, vamos a hacer aquí este pequeño cambio, el percentil 35 es 9.5. Posteriormente tenemos aquí el percentil 60. Sabemos que 16 es la muestra, lo único que va a cambiar es que el percentil va a ser 60, porque es el que estamos buscando. 16 por 60 dividido 100 nos da 9.6. Como sabemos que es un número con decimal, aquí estaría nuestra posición. Y entonces tendríamos que agarrar los dos números que se encuentran hacia abajo y hacia arriba, que serían 9 y 10. De estas posiciones vamos a tomar los valores que se encuentran en estas posiciones y sacamos nuestro promedio, que en este caso sería 12 más 13 partido 2, nos da como total 12.50, que sería nuestro percentil 60. Y por último sacamos el percentil 85, donde el percentil 85 vamos a tomar, en este caso, nuestra fórmula, siempre sabiendo que nuestra muestra es 16 y nuestra I es 85, sustituimos en la fórmula, obtenemos 13.6 y pues buscamos en este caso la posición que se encuentra en nuestro 13.6.
Vamos hacia abajo, que sería 13, y vamos hacia arriba, que sería 14, y nos da que en esa posición tenemos los números 16 y 17. Con lo cual tomamos esos números 16 y 17, los dividimos dentro del 2 y nos da 16.50. Por lo tanto, nuestro percentil 85 nos da en este caso que el valor es 16.50. Esto mismo lo podemos ver en nuestro Excel, donde nos podemos dar cuenta, en este caso, que el percentil buscado lo vamos a colocar en esta celda. Y se dan cuenta, pues, si es el percentil 15, vamos a colocar 15. ¿Sí? Y pues hacemos la búsqueda, ¿sí? Con nuestro formulario. La única diferencia en este caso es que va a ser cantidad de percentiles, que en este caso pues sería 100. Cantidad de percentiles, que en cada uno, si se dan cuenta, pues sería 100 porque estamos dividiendo nuestro número de datos en 100. Y pues prácticamente hacemos el mismo procedimiento, donde va a ser 15 partido 100 nos da el 15%. Que también esto lo podemos poner en porcentaje y hacemos la búsqueda de, en este caso, nuestro percentil deseado. Nos va a sacar de la sesión, nos volvemos a unir en este momento para poder continuar con la clase. Nos vemos.